Rafael Grullón y Michelle Jacín presentan la entrevista de Energía TV. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado Radamés del Carmen, nuestro segundo invitado del día de hoy, quien es director de distribución y reducción de pérdidas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE, y también director del proyecto y control de gestión. Señor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias, Marcela. Buenos días, Michelle. Gracias por invitarme, el amigo Rafa, de tantas faenas. Usted está manejando la parte de la reducción de pérdidas y queremos hacer una breve introducción para que la gente pueda entender a qué se refiere, en qué se basa el área que usted se desempeña. Las pérdidas tienen que ver básicamente con la pérdida, la electricidad que se pierde desde la planta donde se produce hasta que llega a la casa de nosotros o a las localidades, o a la pérdida que tiene que ver con el robo de energía. Bueno, vamos a ver, diríamos que ambas, pero acotado a lo que es las empresas de distribución. En este caso, las pérdidas se computan, como has explicado, desde la salida de los generadores hasta el consumidor final, pero las empresas de generación asumen lo que es la pérdida de transmisión, que casi siempre andan por debajo del 2%, y en este caso esas pérdidas corresponden al sistema de transmisión y es parte de lo que es la venta de energía. En el caso que a mí me corresponde, nosotros compramos la energía en las subestaciones de las empresas de distribución. Tenemos una transformación del nivel de alto voltaje que nos lo entrega la empresa de transmisión a media, y con la de media, que son las redes de 12.470 voltios, nosotros salimos por toda la ciudad a repartir la energía, que finalmente transformamos con los transformadores de distribución que están en los postes, en las calles. Son los que son de que 110 y 220. Exactamente, se transforma regularmente de 7.200 voltios, que es una fase y el neutro, a 120, 240. Si son industrias, casi siempre tienen tres fases porque las industrias necesitan fuerza, y regularmente son de 12.470 voltios a 240, a 440, dependiendo de a qué se llama la luz trifásica. Exacto, es lo que se llama trifásica. Si son edificaciones o supermercados, no son clientes que manejan fuerza como las industrias, regularmente son a 120, 208, pero trifásico. Entonces usted lo que nos está diciendo es que cuando uno ve estas plantas grandes que producen electricidad, por ejemplo, Itabo, San Pedro de Macorís, Jejay, las cosas que producen, cuando se produce la luz desde ahí hasta lo que nosotros llamamos en cada comunidad los transformadores, estos solares que vemos, exacto, donde se recibe la electricidad, esa pérdida que hay desde la generadora hasta ahí, nosotros no tenemos que ver con ella, la asumen los famosos generadores. Correcto, esa es parte del sistema de generación-transmisión, que al final en el peaje que cobra transmisión van incluidas esas pérdidas. El generador al final le vende a la distribuidora. Ahí, puesta ahí en los transformadores, en esos solares que uno ve lleno de transformadores grandes que parecen una industria. Entonces, esos están en manos, vamos a decir, esos transformadores están en manos ya de las distribuidoras, que son Edesur, Edenorte y Edeste. Ahí es que reciben de parte de los generadores. Y ahí ustedes entonces la llevan en media tensión a las, vamos a decir, a las diferentes comunidades, a los barrios. En otro voltaje, y luego ya en los transformadores pequeñitos que están en los postes, ahí uno los reduce. Esta pérdida de los transformadores a las comunidades es grande también. Sí, de hecho, en sistemas como el nuestro... Perdón, porque nadie se puede robar la luz en media tensión. No, algunos son muy osados. ¿También? Son muy osados, sí, y lo intentaban. Era más fácil en el pasado, ya es mucho más difícil, porque los clientes de media tensión, que hay clientes que el medidor a través de transformadores de corriente y de voltaje se le vende la energía en media tensión por el consumo. Esos clientes ya están 100% telemedidos y son clientes que se monitorean en cada uno de los centros
telemedición de las 3 distribuidoras de manera continua, o sea que ahí ya las pérdidas diríamos que son muy, muy escasas. Siempre aparece algún osado, pero es difícil que no se capturen. Entonces, en los sistemas como el nuestro, que no han crecido fruto de una planificación ordenada, respetando las distancias de los circuitos, las pérdidas andan entre 10-12%. Entonces esas son las pérdidas técnicas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 2 objetivos. Uno, que esas pérdidas técnicas sean las mínimas, es decir, que las pérdidas por la disipación del calor, de la energía, por el fenómeno físico de transitar, en este caso de transportar la energía por los cables, que esas pérdidas tengan alrededor del 10%, el regulador no va a reconocer un 12%, y entonces todo el resto de pérdidas es lo que nosotros llamamos pérdidas comerciales, y son las pérdidas que alguien está consumiendo y no está pagando, de una u otra forma. Muchos casos es que es cliente de la empresa y la consume, pero tiene algún arreglo en el medidor o en la cometida, y eso ya es lo que se llama fraude. Y en otros casos se tienen clientes acordados con conexión directa que no tienen medidores. Esos son clientes, pero tienen un consumo mensual acordado, y es probable que estén consumiendo por encima de ese consumo acordado. Esas se convierten en pérdida. Son gente que no tienen contadores. Exacto. Y existen los que no tienen ni contadores ni contratos, que son los usuarios irregulares, ya que esos están regularmente en las zonas más... zonas marginales. Exacto. Y es donde realmente ahora se están enfocando los programas de inversión. O sea que aquí hay barrios que uno puede tener, por ejemplo... decir, yo llego ahí, yo no tengo un contador, pero me ponen a pagar 500 pesos mensuales, 300, no importa lo que yo use. Y en teoría, eso hay como un promedio de, estoy legal, pero entonces yo vengo y compro 2 freezer, me pongo a fabricar helado, y ya eso sería una pérdida. Exactamente. Es lo que pasaba, por ejemplo, con los famosos barrios PRA. Usted sabe que cuando se establecieron los barrios PRA, se establecieron una tarifa de 100, 200 y 300 pesos para las residencias, y una tarifa de 500, 750 y 1000 para los comercios. ¿Qué significa el PRA? Era el plan de reducción de apones. Okay. Ya ese plan de mala recordación. Sí, de mala recordación. Ajá. Ya ese plan los eliminamos, y ahora ya toda lo que es la geografía, toda el área de concesión de las empresas de distribución están yendo a ser convertidas en zonas comerciales con pérdidas controladas. Entonces, ¿qué ocurrió cuando se tenía el PRA? Y fue un mal incentivo en realidad. Al hacer geográfico, y no la responsabilidad en cada uno de los clientes, al hacer geográfico el subsidio, se empezaron a trasladar algunas industrias para las zonas PRA. Y la cerveza de una buena parte de la ciudad de Santo Domingo se enfriaban en los barrios PRA y se transportaban para la zona, ¿no?, donde había medidores, porque obviamente tenía que pagar 1,000 pesos, y había gente que se hacía un cuarto lleno de freezer. Como dicen por ahí, echa la ley y echa la trampa. Exacto. Sí. Antes de que Grullón pase a la parte, déjeme concluir. Entonces, la función suya tiene que ver con las gestiones para controlar y bajar estas pérdidas, por ejemplo, habilitar contadores, poner alambre de mejor calidad, supervisar las pérdidas, o también tiene que ver con la parte del corte de energía. La mía tiene que ver con la primera. La mía tiene que ver con reducir las pérdidas, con implementar las mejores prácticas, es decir, las mejores soluciones técnicas que hasta ahora hayamos implementado y que hayamos visto en países que tengan problemas similares a los nuestros. Reducir esas pérdidas, las técnicas primero, porque también existen redes subdimensionadas, por ejemplo, que se han quedado por debajo de la capacidad de la que se requiere, transformadores sobrecargados. Entonces, en el plan que nosotros llevamos, una parte de la reducción va a reducir las pérdidas técnicas, poniendo, como dice, un transformador más de una capacidad adecuada, calibre del conductor, y por otro lado, la normalización y la conversión en clientes de las empresas distribuidoras del 100% de los circuitos en los que intervienen los proyectos. Marcelo, Michelle, hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que este programa se está retransmitiendo para todo Estados Unidos
en Tevez Quiqueya. Y eso nosotros lo tomamos porque los dominicanos en el exterior, que son los que contribuyen, ¿no?, con la economía a través de sus familiares, regularmente se les lleva la noticia mala. Es decir, allá lo que se retransmite son las cosas malas que suceden en la República Dominicana, y las noticias buenas llegan muy poco. Entonces tenemos que aprovechar las retransmisiones de ATV para decirle a los dominicanos en el exterior, al igual que lo de aquí, qué está pasando en materia energética. Estamos prácticamente a 3 años de la gestión en el sector eléctrico que encabeza Rubén Bichara. Entonces nosotros queremos que usted nos sintetice en materia de pérdida y recuperación de efectivo y recuperación de clientes. ¿Qué se ha logrado en esta gestión a 3 años en esa área? Y después pasamos a los proyectos que están en curso. Sí. Previo, me voy a permitir hacer un pequeño recuento de cómo nosotros encontramos la situación y cómo nos organizamos y cómo dirigimos el proceso de planificación para lograr esos resultados que me estás pidiendo. Lo primero que nosotros hicimos fue, ya teníamos la experiencia obviamente del sector, o sea, yo en mi caso particular había entrado a la CDE en el 93, en el área de averías, y luego cuando llega la capitalización ya quedo en el área de sur y de norte, me envían a formación en España, y luego cuando vengo ya paso de ser ingeniero eléctrico del área de diseño y del área técnica, pasé al área comercial. Entonces ahí empezamos los trabajos de reducción de pérdida por allá por los años 2000. Es decir, que estamos hablando de manejar el problema de pérdida desde unos 15 años. Entonces empezamos a estudiar cuando llegamos a CDE con Rubén, cuáles eran las acciones que se habían acometido en los últimos años, incluyendo lo que a nosotros nos había tocado y lo que habían hecho las administraciones anteriores. Y ahí empezamos a descubrir una serie de enseñanzas, una serie de lecciones, de cosas que se habían hecho bien y tal vez no se habían repotenciado, y cosas que no se habían hecho tan bien y se seguían haciendo. Entonces empezamos a escribir un plan, estábamos bien tranquilos en lo que tomábamos posesión. En mi caso en particular empezamos a escribir la forma en que nosotros entendíamos que deberíamos empujar este tema y para resolver la problemática, y es ahí donde empezamos a armar lo que es el plan de reducción de pérdida. En principio, primer capítulo, 2013-2016, nos propusimos reducir 10.4% las pérdidas con una serie de medidas que incluían la normalización de 700,000 usuarios. Normalización hablo cuando esos clientes que están en esa zona comienzan a pagar. Claro, comienzan a pagar y se convierten en el Y hay 700,000 personas que no pagan luz. Hay más. Un usuario de una casa o una industria o una persona. Nos ocurre lo siguiente, y uno se asombra. Por ejemplo, ahora acabamos de inaugurar con Edesur, estuvimos con el ingeniero Montaz, inaugurando un circuito de acá de Los Ríos, que va desde del Jardín Botánico hasta detrás de Carrefour, todas esas zonas de todos esos barrios que están ahí. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar el circuito tenía 5,000 clientes, terminó con 13,000 y algo, 13,600 clientes. Cuando llegábamos a una casa grande, tú llegabas, tenía un solo contador, y tú, bueno, iba a convertir, a normalizar ese usuario, y salía que esa casa tenía 2 o 3 habitaciones más y la tenía alquilada a gente distinta. En la parte de atrás. Claro, que le estaba pasando... Y al lado, de arriba. Le estaba pasando la luz porque probablemente no la estaba pagando, tenía una conexión directa sin medidor, y mientras tanto era sencillo. Ahora, cuando llega Edesur y dice, ahora aquí va a haber un medidor, y además ese medidor va a tener capacidad de telemedición o de prepago, se sincerizan las cosas y aparecen 3 viviendas donde había una, porque habían 3 familias viviendo. Entonces, el último censo en ese sentido, tratando de responder tu pregunta de si hay más de 700,000 usuarios, mira, el último censo nos dio 3 millones de viviendas en Dominicana. Uno retira las que están en zonas donde no hay energía, más unas 400,000 que en ese momento del censo se dijo que estaban deshabitadas. Y uno tiene que concluir que por lo menos hay 2.300.000 a 2.400.000 usuarios
de 2.300.000 a 2.500.000 usuarios en República Dominicana. Sin embargo, los que nosotros tenemos contratados son unos 2 millones, 2.100.000, y los que están realizando el pago efectivo son 1.650.000. Entonces, de 1.650.000 a 2.400.000, tenemos ahí probablemente... Falta 1 millón y algo. Sí, falta de 700 a 800.000 clientes sin... Cuando usted habla de 10%, para que uno ir entendiendo que hicieron una reducción, háblenos de qué podemos estar hablando. Este 10% se trata de cuánto era la pérdida y qué significa un 10%, porque un 10% a lo mejor dice, bueno, la gente no podría entender de qué estamos hablando. Pero se logró el 10%. Claro, ese es el plan. Nosotros recibimos las pérdidas en 35,6%. Hoy están en 31,6%, es decir, que se han bajado un 4%. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para bajar un 1% de las pérdidas de las 3 sedes en su conjunto, se requieren por lo menos 50 millones de dólares en las condiciones cuando uno entra a esos... Para bajar un punto de pérdida, un 1%. Las pérdidas. Si cuando usted ve que las pérdidas están en 35% y usted escuchó de Sur baja CDE baja un 2% la pérdida. Eso significa que por lo 100 menos millones de dólares. 100 millones de dólares. Que con 1.000 millones de dólares ustedes bajan 20 puntos. Con 1.000 millones de dólares se bajarían 20 puntos si todas las acciones que fuésemos a cometer fuera entrar a esos barrios donde no hay redes y hacer todo nuevo. Obviamente, cuando las pérdidas están en todos lados, hemos ido controlando y luego vamos a hablar de cómo los circuitos han ido avanzando en niveles de pérdida. Hemos ido avanzando y ya tenemos mejoras de circuitos con pérdida por debajo del 10%. Pero todavía continuamos con el reto de que en zonas donde ya no necesitamos esa gran rehabilitación, ¿verdad? Que las redes están en buen estado, los tráficos son adecuados, también tenemos pérdida y es ahí donde estamos enfocando los planes de telemedición, cambiando los medidores convencionales por medidores telemedidos. Eso sale más barato, o sea, pero tiene que tener la infraestructura de red, tiene que ser la adecuada. Porque un medidor inteligente de estos que te permiten leerlo a distancia y tú monitorear si el cliente te está tratando de hacer fraude, te ayuda, pero te ayuda siempre y cuando el cliente no tenga opción de una red fácil de acceder. Entonces la red tiene que estar en una condición de inexaccesibilidad para el cliente, para que él pueda respetar que va a ser monitoreado por ese medidor. Entonces, son proyectos muy rentables, un 1% que es entre alrededor de 50 millones de dólares. Hemos ido ya, si uno lo agarra promedio, anda por el 38 cuando mezcla lo que es las inversiones en zonas donde no necesitan muchas redes nuevas y las inversiones donde se necesitan todas las redes nuevas, anda por unos 38 millones de dólares, pero con la tarifa actual te remunera Caja unos de 16 a 18 millones de dólares por año. Es decir, que estamos hablando de 2 años, 3 años, ya tú tienes recuperada la inversión que haces en reducción de pérdidas. ¿Y qué impide que eso avance más? Mira, cuando nosotros estudiamos el problema, yo recuerdo cuando le presentaba a Rubén la gráfica, digo, mira cuál ha sido la inversión que se ha tenido en pérdida y la periodicidad. Nunca tuvimos 3 años de inversión en proyectos consecutivos. Siempre eran esfuerzos que comenzaban y al año, a los 2 años, bajaban. Entonces, primero, las inversiones no eran del volumen que se necesitaba. Fíjate que para bajar un punto se necesitan 50 millones de dólares en las 3 sedes en su conjunto. Entonces, las sedes hacen un esfuerzo con su problema de limitación de caja que tiene, que no es suficiente. Entonces, el primer problema viene por el monto de la inversión y el segundo viene por la periodicidad de esa inversión. Y yo diría que el tercero viene por el orden y la disciplina que tenemos que tener los técnicos para sacarle el mayor provecho a cada dólar que invertimos, que es justo en lo que nosotros nos hemos enfocado. Y cuando le decía que hacer un poco de síntesis, nosotros, por ejemplo, es la primera vez, cuando nosotros llegamos ahora, que se registra en el Ministerio de Planificación los proyectos de inversión en reducción de pérdida. Nosotros lideramos un proceso de planificación con las 3 empresas distribuidoras y técnicos del MEPID, nosotros los técnicos de la CDE,
y registramos en el Ministerio de Planificación un poco más de 100 proyectos de reducción de pérdida. Esos proyectos se convirtieron en ley, en la ley 155-13, que es la ley de presupuesto del año 2014, y se creó el código de inversión pública. O sea, para tú poder recibir fondos del presupuesto central o con financiamiento, tú tienes que tener un proyecto de inversión registrado en el ministerio, y eso permitió que se crearan 2 programas de inversión, el de reducción de pérdida y el de modernización de la red de distribución, o sea, mejora de la infraestructura de distribución, que a su vez permitió que el Congreso, el Poder Ejecutivo, encargara a Hacienda de gestionar los financiamientos, y hemos pasado de una primera fase en que los bancos BID, Banco Mundial y OFIT, de los fondos OPET, nos apoyaron con 107 millones de dólares, más unos 40 y algo que pusieron la sede de contrapartida. Ahora tenemos 358 millones de dólares en carpeta. Proyectos que van a salir, por ejemplo, dentro de un mes lanzamos los proyectos de la licitación de los proyectos del BID por 78 millones de dólares en esta segunda fase, 60 millones de dólares por OFIT. Y hoy, mientras estaba acá detrás del escenario, recibí el correo del Banco Europeo de Inversiones de que nos acaba de aprobar, el board del Banco Europeo de Inversiones nos acaba de aprobar 100 millones de dólares que estábamos gestionando con ellos y que ya le habíamos dado toda la información que nos habían pedido. Y con los 100 millones de dólares, una donación de 9.3 millones de dólares que ellos van a invertir en las zonas la zona entre los Tres Brazos, esos barrios muy marginados de la margen del río Oxama, de la parte de este, como un proyecto de complementación a un proyecto de mejora de agua que ellos tienen ahí, el BEIT, y ellos quieren probar de alguna manera cómo una comunidad pobre, cuando tú le mejoras los servicios, le mejoras el agua, le mejoras la infraestructura eléctrica, el servicio eléctrico, cómo eso ayuda a que las comunidades por sí mismas salgan de la pobreza. En esos proyectos de los organismos internacionales, siempre hay 1% para la comunicación, y eso nunca ha aparecido en el sector eléctrico. ¿Por qué? Tú que tienes tanta experiencia, ¿por qué el dinero de la comunicación lo compran de poste también? No, mira, y de transformadores, y no se lo dan a la comunicación para que concientizar a la población de este problema? Yo digo, todo es mejorable. Los proyectos tienen varios componentes. Por ejemplo, el primer componente es el técnico, el de rehabilitación de redes, instalación de medidores y todo lo que significa la infraestructura técnica de redes y la comercial para que los clientes queden normalizados. Hay un segundo componente que se llama gestión social, y ese componente de gestión social implica la educación comunicar. Comunicar la educación a la sociedad, pero ¿qué pasa? Se hace directamente dentro de los barrios. Es decir, hay un equipo de gestión social. Yo no creo en eso, ¿no? Bueno, pero hay que ese dinero siempre se ha quedado. Hay que generar el compromiso, Rafa. Empresa distribuidora que por un lado te doy 8, 10 horas de apagones y tú no me pagas, porque al final, como tú me das apagones, yo tengo que buscar otras opciones para resolver mi problema. Al final, cuando tú llegas a estas comunidades, ambos no tienen como moral para reclamarse. Entonces, ni la distribuidora tiene moral para reclamarle a los clientes que no pagan, ni los clientes que reciben una buena parte de la energía, 16 horas por ejemplo, y tampoco te la pagan. Entonces, esa transformación, hay unos pactos sociales que se firman con las comunidades, que son lo que previo a invertir un primer dólar en el sector, tiene que haber ese compromiso con los líderes. Cuando ese compromiso se da, ellos convencen a su gente de que esto le va a mejorar la calidad de vida, y por ahí viene. Si tú me preguntas que si lo hemos vendido como hemos debido, yo te diría que no. Es decir, yo creo que la parte de comunicación es una de las partes donde hemos estado más flojas, y es justamente en esta segunda etapa vamos a tener una presencia mayor en lo que estamos haciendo. Porque hay que evolucionar hacia la auditoría externa. Por ejemplo, se centra mucho en la auditoría interna, pero tiene que haber una auditoría pública. Y esa auditoría pública tiene que contar en video, claro, en audio, en periódico. Eso no se tiene en cuenta, porque un organismo internacional... Eso no es así, Grullón, eso no es, ese dinero no va a aparecer nunca. Lo que hay que hacer es... Pero tenemos que hacer una campaña para que aparezca. Ir a las licitaciones.
ir a las licitaciones, porque esa licitación no procede en la ley de compra y contrataciones si no se ejecutan las partidas que están incluidas. Dejarse de cosas. Nosotros participamos en una del sector agropecuario y lo que hicieron fue que no la hicieron porque no había forma, o sea, había que ejecutarla. Y tú vas y mandarle comunicaciones a los organismos internacionales así que se ejecuten esa partida, porque ahí que está el problema. Yo creo que el sector eléctrico debe marchar, porque lo grande no es eso, a la transparencia en materia de comunicación, porque usted no puede, por ejemplo, inaugurar un circuito 24 horas, entonces decirle a la dirección de comunicación que eso tiene que conocerse, la población tiene que conocer eso. Usted la vio, pero desde el punto de vista noticioso. Pero en materia de hacer una inversión, en materia de comunicación, eso no se hace en el sector eléctrico. Tenemos que hacer una pausa. Nunca hay dinero para la comunicación, eso tiene que variar, porque no vamos a avanzar a paso de gigante. Con su permiso, vamos a una pausa. Venimos ahora. Usted está viendo la entrevista de Energía TV. Cuando comenzó el gobierno del presidente Danilo Medina, el ingeniero Rubén Bichara, licenciado Rubén Bichara, nos decía que era fácil ver los números del sistema, que se cobraban $200 millones al mes de luz, las EDE, y nada más se daban $200 millones de luz y nada más le entraban 100. Exacto. Entonces, que ese 100% de pérdida, que le entraban 110, que entonces le quedaban, habían 90 que se perdían, pero de esos 110 no lo podían pagar entero a la distribuidora, porque había que pagar los gastos administrativos y operativos, entonces que tenían 90 para pagarlo. O sea, bueno, ¿será que entonces de qué son esos 90? Bueno, los subsidios, las pérdidas y esas cosas. Ese número es el que usted nos dice, ese número 90 de 2 es un 40%, ¿verdad? Ese número es el que usted nos habla de que hoy anda por un 32, un 35%. No, vamos a ver. Mirémoslo, por ejemplo, desde el punto de vista económico, para que lo entendamos mejor. Todos manejamos el tema del déficit del sector, 1.200, 1.300 millones de dólares, por lo menos en los últimos 3 años promedio. Que ahora es mucho menos. Ahora va a ser un poco menos de 1.000, pero todavía seguimos teniendo el problema de que son 1.000 millones de dólares, o sea, son 900 millones de dólares. Entonces, cuando tú tienes el respiro, tienes que tratar de ir haciendo las inversiones para ir mejorando la situación. Es de ahí, de ese número de 1.200 millones de dólares cuando Rubén llega, que sale el plan integral de la CDE y nosotros empezamos a analizar. Si nosotros bajamos un punto de pérdida, ¿qué logramos al año? 16, 20 millones de dólares en el máximo. ¿Qué significa bajar un punto de pérdida? Invertir 50 millones de dólares y fajarse por lo menos 2 años a rehabilitar redes, a educar clientes y a normalizar esos clientes. ¿Qué pasa con el tema del precio de compra de las empresas distribuidoras? Que ahí es donde se ve que las distribuidoras están comprando la energía más cara que como las están vendiendo. Entonces es de ahí de donde nace ese plan integral que dice, no, reducir 1 centavo de dólar al precio de compra rebaja 110 millones de dólares al déficit. Entonces, el plan se enfoca en, primero, la diversificación de la matriz con las 2 plantas a carbón de Punta Catalina, que apuntan a una reducción del déficit en este momento, a como estaba el petróleo, de entre 600 y 800 millones de dólares. Las pérdidas, si nosotros llevamos las pérdidas a 12%, pérdidas técnicas, al precio que está la tarifa hoy, sin mover la tarifa, eso nos va a meter a caja entre 400 y 450 millones de dólares. Cuando usted le suma esos 400 millones de dólares a los 700, 800 que rebaja cuando las centrales de generación estén en funcionamiento, ahí usted tiene yo diría el 90%. Con los nuevos acuerdos, ya con la renegociación de la tarifa en el 2016. Correcto, con los nuevos contratos, que además ya deje de comprar la energía a precios indexados del Acuerdo de Madrid a partir del 2016, ya usted tiene, yo diría, el 90% del problema resuelto. Si los precios del petróleo se mantienen como están ahora, tendría el 100% del problema resuelto. Quedaría una chispita, que es un tema de tarifas, que al haber un subsidio
cruzado tan feroz, los primeros 100 kilos, por ejemplo, de cualquier cliente, sin importar su estatus social e incluso comercio, paga 4,44. Cuando usted divide eso entre la tasa del dólar, le da 9 centavos de dólar. O sea, pero las EDES compran la energía a 16 centavos de dólar, 17 centavos de dólar. Entonces, ahí tiene que haber también primero, focalización del subsidio en las familias pobres para protegerla de su vulnerabilidad. Y también debe haber yo diría, transparentización del tema de la tarifa, o sea, que recoja los costos reales. Con esas tres aristas, nosotros hemos resuelto el problema del sector eléctrico dominicano. Eso es, ustedes van a resolver el problema del sector eléctrico con esas tres, porque todavía no está resuelto. Sí, pero vamos bien encaminados. Bueno, o sea, una pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Y ustedes no van a pensar en aplicarle a la factura de uno la reducción de los precios del petróleo? ¿Se lo va a ganar usted el subsidio? Mira, hay que... Porque nosotros realmente... Ustedes van a poder manejar ¿hasta dónde ustedes creen que puedan aguantar? Ustedes tienen 2 millones de usuarios, de los cuales estamos pagando 1.600.000, que estamos esperando. Le estamos dando unos mesecitos para que ustedes se capitalicen, para comenzar. Yo quiero ver, lo mismo de Loma Miranda, lo vamos a hacer para que no bajen la factura si se mantienen los precios del combustible. Porque ¿a cuándo es que nos van a bajar la luz? Mira qué pasa, Michelle. Los sistemas eléctricos de todos los países del mundo funcionan de manera autónoma. Es decir, ellos al final son negocios. El negocio eléctrico debe funcionar sin que tenga que tener subsidio, ni cuña, sin que tampoco los clientes tengan que pagar más de lo que deben, pero tampoco que paguen por debajo de lo que cuesta el servicio, porque cuando se paga por debajo de lo que el servicio cuesta, se tiende a derrocharlo entonces. Y cuando no tiene medición y demás, se derrocha mucho más. Y luego te cuento qué experiencia hemos tenido con los proyectos de prepagos y demás. ¿Cuál es el tema de la factura y de si debe bajar? Que ahora mismo es un sistema que está en transición a la eficiencia. Entonces, primero, ¿qué tuvo que decidir el gobierno de Danilo? Primero tuvo que decidir, bueno, ¿cómo se resuelve el problema? Bueno, tú puedes subir la tarifa hasta que esto se haga rentable, pero era una cosa impensable. Entonces, tienen que darse una serie de factores simultáneos, y por eso siempre Rubén dice que es un problema integral. Tiene primero que reducirse las pérdidas. Efectivamente se tienen que reducir las pérdidas, porque no puede ser que una parte de la población esté pagando el derroche de otra parte. Tiene que haber un precio razonable para que las EDES tengan un margen de tarifa, un margen que es el margen que le permite funcionar en cualquier país del mundo. Y debe haber una tarifa que recoja los costos para que también el negocio funcione de manera autosostenible. Cuando esas tres cosas se den, se libera lo que es el si sube, sube y si baja, baja. La superintendencia, que en este caso, que es la responsable de establecer la tarifa, tiene que ir vigilando las EDES y presionándolas para que cada vez sean más eficientes, y todo lo que es las variaciones que tengan los precios del combustible tiene que ir inmediatamente a la tarifa. En el 2016 va a bajar un poquito. En el 17. En el 17. En el que entra Punta Catalina. En el 17 va a bajar el déficit, pero tenemos que resolver. Va a bajar la factura, porque ahora el gasoil, el petróleo cuesta 60, no 90. Esperemos que el petróleo siga así y que además entren las plantas de carbón y pudiéramos entonces estar acelerando la solución. No hay manera de que acelerando la solución. Es que Michelle, estamos hablando de cifras tan astronómica como más de 10.000 millones de dólares de subsidios. Entonces, cuando tú tienes un respirito de 5 meses, es un respirito apenas. Yo creo que ahora lo más importante es que nosotros podamos seguir avanzando con estos ejes, con estos pilares en los que estamos, y resolver el problema, porque en la medida en que los clientes tengan 24 horas, que es hacia donde nosotros vamos, porque fíjate que las plantas de carbón no solo resuelven un problema de precio, es que también resuelven el problema de disponibilidad de energía a precios razonables, para que nosotros podamos ir avanzando con nuestro plan de convertir circuitos en 24 horas. Entonces, todo eso se debe ir dando simultáneo. El regulador, la CIE, ya tiene sus estudios y solo está esperando
que todo esto se vaya ejecutando para él empezar a poner las reglas claras. Y ahí es donde ustedes van a tener el mayor defensor de ¿Cuántos circuitos? ¿Cuál es el porciento? Ayer apareció un número. ¿Cuál es el circuito real? ¿Cuántos circuitos? El porciento de los circuitos 24 horas. ¿Por dónde anda? Mira, a nivel nacional. Los circuitos totales son 550, pero los circuitos de República Dominicana son muy grandes. Entonces ¿quiénes están en 24 horas? Claro, entonces lo vamos partiendo y vamos haciendo segmentos de circuitos 24 horas. En este momento tenemos 415 circuitos. ¿Qué en 24 horas, que es el 54% de todo lo... La mitad del país hay circuito 24, la mitad de los usuarios tienen circuito 24 horas. De los usuarios son más. Los usuarios tenemos 1.097.996 para darte la cifra al cierre de abril. Que tienen 24 horas. Fíjate la cifra que tenías ahorita, Michelle. De 2.400.000, claro, 1.900.000. De usuarios, ¿verdad? Pero de los que pagan, de 1.600.000 que pagan, ya hay 1.100.000 que están con servicio 24 horas. Entonces, el 21% lo hemos logrado de ese incremento en lo que va de esta gestión. Tremenda gestión. Radamés, ¿tienen el dato de qué cantidad de clientes se les corta la energía porque no pagaron a tiempo? Mira, todos, menos algunos. Sí, pero el tema... ¿Qué cantidad? Fíjense, el sector va avanzando. Uno a veces no lo nota porque, como yo siempre digo, un apagón te daña todo el esfuerzo que tú has tenido en los últimos 3 meses. Un apagón, calor, la gente se molesta. Pero fíjate, nosotros sí hemos ido avanzando en los cortes. Nosotros cruzamos las manos, las EDES, cruzamos las manos y no hacemos ningún corte. Y por lo menos el 90% de los clientes pagan. 90%. Es decir, los clientes que no pagan, casi siempre, muchas veces se les olvida. Otra vez a mí me ha pasado que me he olvidado, pero me la cortaron inmediatamente. Sí, porque es que el sistema es un sistema que no ¿Qué tiempo se está tomando la reconexión? La reconexión. En términos de horas. La reconexión es el mismo día. Incluso si dejamos un par de brigadas, lo que pasa es que dejamos un par de brigadas para en las noches, siempre va a depender del sitio donde esté. Pero la ley establece 24 horas para reconectarte. El plazo está por debajo de 2. Tenemos a partir de mañana 4 ejes fundamentales para la electricidad. Los 3 que tiene Rubén Bichara y que nos bajen la factura de la luz. Bueno. ¿Te parece bien? Bueno, que esto va por Quiqueya TV. Claro. TV Quiqueya, a todo Estados Unidos. Ingeniero Radamés del Carmen, muchísimas gracias, muy edificante su alocución y nada, nos queda invitarlo para en otro momento, si usted lo permite, para continuar hablando y que me hable de la policía. Ya no existe más la policía eléctrica. Esa se llamaba el PAEF en su momento. Sí, yo la he llamado, y ahora se llama la PEGASE. Ahora hay una Procuraduría General Adjunta de la Procuraduría General de la República para el tema del fraude. Esos son de los logros que pocos países tienen. Cuando vamos por la región, esa infraestructura yo creo que tenemos que sacarle un poco más de provecho, eso sí. Nos quedó ese tema para una próxima. Bueno, un gusto. Gracias, ingeniero. Y a ustedes no nos queda más que despedirlos hasta el día de mañana, bien tempranito, aquí en Síntesis. Caballeros, hasta mañana.